Vamos a conversar con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, sobre diferentes temáticas. Bueno, un poco este tema de la seguridad pública, la aparente aparición de grupos de exterminio. Creo que el Procurador se habría pronunciado ya sobre eso. Dentro de este marco también se da esta situación de huelga de un elemento de la Policía Nacional Civil y uno del CAM, que por cierto este elemento de la Policía Nacional Civil ha sido ya apoyado por otros miembros de la corporación. Y vamos a hablar también de otros temas como la concesión, esta forma como se intentó concesionar algunos canales del espectro de nuestro país. Así es que bienvenido, Procurador, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Gracias, Romeo, un gusto compartir de nuevo la entrevista contigo. Un saludo para la audiencia de Canal 12. A ver, hablando sobre el tema de la seguridad, con ese vamos a arrancar. De hecho, hay una página en Facebook que se ha dado a conocer, se ha publicado, una página donde aparecen fotografías de algunos elementos, miembros de pandillas que habrían sido asesinados por grupos de exterminio. Aparece ahí en esa página, por ejemplo, fotografías muy recientes, no sé si, Procurador, usted la ha visto esa página, de estos dos jóvenes que fueron sacados de su vivienda aquí en Ciudad Delgado, y aparece la fotografía, se nota que es prácticamente tomada en el momento, es decir, se ve la sangre todavía fresca, ¿no? Se ve que fueron tomadas en la noche cuando sucedieron los hechos antes que los medios de comunicación llegaran. Entonces, todos estos aspectos y el ruido de que algunas de estas situaciones, o en estas situaciones hay personas que llegan vestidas de negro, etcétera, siembra la duda de que si en realidad en el país existen o no, o se han reavivado nuevamente los grupos de exterminio. Procurador, ¿cuál es la información y la lectura que usted está haciendo de este momento difícil que está viviendo el país? Bien, Romeo, sobre este punto efectivamente hemos mostrado nuestra preocupación como Procuraduría y tenemos un proceso de verificaciones y de investigaciones abierto. Yo quisiera destacar que lamentablemente este tipo de crímenes con tales características no es nada nuevo y tienen un desarrollo histórico desde el fin del conflicto. Recordemos que el conflicto armado se caracterizó por todo un sistema de escuadrones de la muerte a nivel nacional, que eran grupos ilegales, armados, que ejercían violencia en aquel momento con fines políticos. No fueron investigados, no fueron desmontados ni desarmados, sus miembros no fueron juzgados en los tribunales, y ya la misma Naciones Unidas determinó cómo en la década de los 90 mutaron y se fusionaron con la delincuencia común y organizada. Y desde los 90 tenemos expresiones de grupos que aparentemente funcionan de la misma manera, pero con la finalidad del exterminio social, de tratar de realizar ejecuciones extralegales que van dirigidas hacia personas que se consideran un problema de la sociedad, pandilleros u otro tipo de población identificada por este tipo de grupos criminales en ese sentido. Sombra Negra es el claro ejemplo de los años 90, pero en las décadas posteriores hemos tenido esta expresión de violencia de manera recurrente, y el patrón de respuesta del Estado ha sido la impunidad, la investigación insuficiente, la ausencia de juzgamiento, la sospecha de participación de elementos policiales en estos grupos. Inicialmente, como Procuraduría, abrimos 2 expedientes de investigación por casos que reunían estas características. Hablamos como... En su administración está hablando, ¿no? Sí, hablamos como usted decía, de hombres vestidos de ropas oscuras, rostros cubiertos, que manejan un despliegue operativo no organizado, como que tienen un manejo policial. Como que hay una preparación previa, claro, una planificación, etc. Exacto, y bueno, incluso algunos se dieron en escenarios de post-ataques a miembros de la policía, particularmente los casos en Zacatecoluca. En este momento tenemos identificados 10 casos, solo 2014 con estas características en la Procuraduría. El tema lo ha puesto la prensa nacional como una preocupación. Yo he conversado este tema con las altas autoridades de seguridad. Ellos me dicen que por el momento no encuentran elementos de participación de agentes policiales, creen que estos grupos también están actuando como parte de estructuras de pandillas en sus mecanismos de guerra y eliminación entre sí, por la guerra entre pandillas. Sin embargo, yo estoy exigiendo investigación, dado el patrón histórico. Y esa es la recomendación que he trasladado a las autoridades, además de estar siguiendo un proceso de
investigación desde la Procuraduría. ¿Dos expedientes, procurador? Bueno, abrí 2 expedientes, pero ahora estoy llevando... ¿De qué casos específicos, si podemos saber? Mira, era un caso en Aguachapán y el primer caso que se daba en Zacatecoluca, pero ahora he acumulado esos expedientes en un proceso de verificación a diversos casos, porque ya contamos con 10 casos que reúnen estas características solo en 2014. Entonces este es un tema de preocupación que efectivamente es parte del posicionamiento que yo he dado a conocer públicamente el pasado 12 de mayo ante la sociedad a través de los medios de comunicación, que es el posicionamiento de la Procuraduría ante la situación de inseguridad que vive el país y que tiene un enfoque de abordar las políticas públicas de seguridad y no solo generar la crítica que debemos generar a lo que han sido las últimas políticas de seguridad, sino dar una labor orientadora que es parte de la labor de la Procuraduría. Y este posicionamiento, una de sus ideas más centrales y fuertes, es una exhortación muy contundente hacia el Estado para que le dé prioridad en sus políticas públicas a la situación de las víctimas de la violencia y las víctimas de la delincuencia. Entonces, si bien tenemos este problema específico de un patrón de violencia recurrente que nos hace sospechar de grupos de exterminio, nos hace dudar de la participación de elementos policiales en estos grupos y la página que ha surgido precisamente, que hace una apología del crimen y la violencia con estas características, es otro elemento de preocupación adicional, ¿no? Que nos debe motivar a exhortar a una investigación y una aclaración plena de parte de las autoridades de la Policía y de la Fiscalía General, por supuesto. Pero bueno, ya iremos entrando, me gustaría, al tema del enfoque que hacemos de la evaluación de las políticas de seguridad desde la Procuraduría, Romeo. Ya, y a ver, si hablamos de los resultados de estas políticas de seguridad, Procurador, ¿cuál es la conclusión de ustedes? ¿Han fallado estas políticas de seguridad que han desempeñado, que han desarrollado, que han puesto en marcha las autoridades? ¿A juzgar por la cantidad de homicidios, la inseguridad que siente la población o no? Definitivamente hay falencias importantes que no son solamente recientes. Hemos hecho un análisis de las políticas de mano dura, esto no es nuevo tampoco desde la Procuraduría, que son las políticas que precedieron a las iniciativas de los últimos 5 años. Las políticas de mano dura se caracterizan por dar una sola dimensión frente al fenómeno delictivo y de la violencia. Y esa dimensión es la del elemento represivo de intervención policial y el enfoque punitivo del endurecimiento de leyes. Sin embargo, el fenómeno de la delincuencia y la violencia es complejo, tiene muchas causas. Y una política de seguridad unidimensional no es solo desde la parte represiva no es efectiva. Quiero dejar en claro que nuestra posición es de que ante la escalada de violencia, que ha comenzado a incluir ataques a elementos de la policía esporádicos, pero que se han producido, efectivamente la respuesta del Estado debe ser de contundencia, debe ser de fuerza, no debe ser de debilidad. Pero la eficiencia policial y la contundencia no es sinónimo de violación a derechos humanos. No es sinónimo de generar grupos de exterminio, de promover la tortura, de promover los abusos. Las policías pueden ser eficientes y contundentes utilizando la fuerza en el marco de la legalidad. De hecho, respetar la ley y respetar los derechos humanos es parte de la eficiencia policial. No son términos contradictorios. Pero el hecho de que se utilice la contundencia en la parte represiva del delito tampoco es contradictorio con que se fortalezca la prevención. Parte represiva y parte preventiva son complementarias, no son contradictorias. Y el problema es que las políticas de seguridad que hasta hoy se han aplicado no han privilegiado ni la dimensión de la prevención, ni la dimensión de atención y asistencia a las víctimas, que es por lo que estamos abogando más vehementemente desde la Procuraduría en este posicionamiento, ni por la rehabilitación de los infractores, que es el nivel terciario de la prevención. Entonces han sido políticas hasta cierto punto incompletas. La más incompleta de todas es mano dura, y yo quisiera llamar a la reflexión de la ciudadanía sobre este tema, porque mano dura generó una percepción de seguridad en la población, en la medida que nos mostraba por los medios de comunicación, claro, los operativos, mucha fuerza, muchas detenciones, etcétera,
pero esta era una apariencia bastante superficial. Al mismo tiempo se descuidaba la investigación científica de los delitos, se descuidaba la coordinación con las instituciones, se desmejoraban las condiciones laborales de los y las policías, se producían violaciones a derechos humanos, la tortura. Que ya vamos a hablar de eso también. La tortura resurgió en la policía con particular fuerza en la época de mano dura la prevención se abandonó o se redujo al mínimo, al igual que la rehabilitación, no se atendió a las víctimas durante mano dura y el resultado es uno de los fracasos continentales más contundentes en materia de políticas de seguridad que lo experimentamos los países que aplicamos mano dura, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los homicidios se más que duplicaron con mano dura. Pasaron de cerca de 2.000 promedio anual en 2002 a 4.300 a 2009. Las extorsiones pasaron de unas denuncias de pocos cientos de extorsiones en 2002 a más de 4.000 en 2009. Mano dura fue un fracaso. No atendió a las víctimas y fue nada más una apariencia bastante publicitaria y bastante barata en materia de estrategias, que ni siquiera llegó a configurar una verdadera política con objetivos claros, mensurables. Entonces esa dimensión de abordaje de políticas unidimensionales debe cambiar. En los últimos 5 años se han producido varios avances positivos, pero también varios problemas que no fueron superados. Es que quería preguntarle precisamente y que son aspectos eso, negativos. Procurador. A ver, es ese momento que todos lo conocemos obviamente, en el momento de lanzamiento de estas iniciativas como Mano Dura o Super Mano Dura, en ese momento también había denuncia de grupos, de la existencia de grupos de exterminio, había también incluso la denuncia de que fue nada más una maniobra política electoral, ¿no? Para ganar elecciones o para... Y fue efectiva en eso. Y para lograr réditos. Esa condición donde se privilegiaba, por ejemplo, la fuerza y no la prevención, ¿ha cambiado o no ha cambiado en este gobierno? Ahora vemos, por ejemplo, Casa Segura, ¿no? Que es una campaña más bien que se ha lanzado desde la Policía Nacional Civil, donde ya la policía acordona un lugar en las comunidades, chequea, registra, etcétera. ¿Ha cambiado? ¿Hay en este momento o registra la Procuraduría alguna denuncia sobre posible caso de tortura practicada por la Policía Nacional Civil o no? Bueno, casos de torturas no tenemos, o sea, son pocos casos, no está clara todavía su demostración, tenemos varios casos en trámite. Pero hay denuncias. Pero hay algunas denuncias que podrían llegar a ser hechos constitutivos de tortura. Generalmente estamos en el ámbito de denuncias por otro tipo de abusos, que son obviamente uso excesivo de la fuerza, malos tratos, golpizas, procedimientos ilegales, detenciones ilegales. Ese es el grueso de denuncias. Debo decir que en el último quinquenio la Policía Nacional Civil es la entidad más denunciada. Podríamos decir es natural que siendo la institución que legítimamente aplica las fuerzas del Estado sea la más denunciada. Pero realmente la proporción de las denuncias es muy grande, es cerca del 33%. De 15.000 denuncias que entraron en los últimos 5 años, más de 5.000 son contra la policía, generalmente por este tipo de hechos. Debemos también señalar que dos de las debilidades que dejaron las viejas políticas es el debilitamiento de la Inspectoría General y el mecanismo de controles internos, por un lado, lo que generó una dimensión de impunidad. En los últimos 5 años hay algunos aspectos positivos. Hay un avance a un enfoque integral de las políticas de seguridad a través de un proyecto de política que se establece en 2010, pero que tardíamente se aprueba formalmente hasta 2012. ¿Cuál es ese proyecto de política integral? Es la Política Nacional de Seguridad de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia. Esta política trata no solo de hacer un planteamiento de contundencia, de fuerza en la represión del delito, sino de desarrollar la prevención en diferentes niveles. ¿Pero se en marcha eso, Procurador, o no? De modernizar la institución, la coordinación interinstitucional y rescatar la fuerza y la autonomía del mecanismo de controles internos, incluyendo la inspectoría, y generar una política de atención a las víctimas, de asistencia y atención a las víctimas, que esto es muy relevante. También la rehabilitación. Lamentablemente, una de las deficiencias de este periodo de gobierno fue la inconsistencia en la titularidad de las carteras de justicia y seguridad. Es decir, tuvimos 3
titularidades. 3 ministros, y fue el primer gabinete el que genera esta política. El segundo periodo, que está a cargo del general Munguía, si bien suscribe la política del general Munguía, no da el respaldo a la aplicación. Entonces no existió voluntad y convicción política al más alto nivel del Ejecutivo suficiente para llevar adelante esta política integral, y se terminó derivando en estrategias siempre con enfoque básicamente represivo. Vino el tema de la tregua como un tema prioritario, y entonces la política no se aplicó. Aunque ya para 2013 hay otro componente importante, que es el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención, que es prevención secundaria a nivel de municipios y localidades, y que es resultado de haber instalado un gabinete de prevención. Tanto la formulación de esta política de seguridad integral como de prevención, Estrategia Nacional de Prevención, son 2 de los elementos que destacamos positivamente, entre otros. Pero esta inconsistencia en las titularidades, además del problema presupuestario, que es grave, impidió que el gobierno realmente desarrollara esta política, y bueno, podemos entrar en detalles, y terminan, si te parece, más adelante. Terminan siendo anuncios muchas veces publicitarios, ¿no? Bueno, digo, hay una buena intención. Hay una buena intención, pero al no haber continuidad y consistencia, por ejemplo, en el gabinete, y no haber financiamiento, termina siendo nada más un anuncio de alguna manera. Hubo algunas iniciativas. Hagamos la pausa, ¿le parece? Concretas, sí. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos en breve. A ver, estamos de regreso conversando con el procurador. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre los componentes que tiene esta política, ¿no? Bueno, sí, desarrolla todo un eje de represión del delito. Bueno, los ejes están luego desglosados en estrategias y en acciones concretas. Y están hablando de precisamente una contundencia frente al fenómeno delictivo, de desarticulación del crimen organizado, de fortalecimiento policial, de la inteligencia, de la investigación, de la coordinación con la Fiscalía General, etcétera, ¿no? Es muy desarrollado, y quizás el elemento más desarrollado, lo cual es natural en un país con este nivel de violencia. Hay un desarrollo de la prevención que se lleva más allá cuando se aprueba en 2013 la Estrategia Nacional de Prevención, con un gabinete de gestión de la política de prevención que sí estableció el actual gobierno. Y hay un eje de atención a las víctimas, que trata de desarrollar la asistencia adecuada. Me parece que este eje todavía se puede potenciar más. Las víctimas, y es lo que estamos pidiendo y por lo cual nos vamos a activar en una estrategia de trabajo durante mi mandato en la Procuraduría, deberían contar con un programa de asistencia psicosocial, con protocolos de asistencia humana, digna, y para garantizar su seguridad en todos los procesos administrativos y judiciales que participen, un fondo de resarcimiento o para compensar o reparar, aunque sea mínimamente, los daños que les ocasiona el delito, y también la rehabilitación y medidas de mitigación a la crisis carcelaria. Contempla además un componente de modernización institucional que incluye el fortalecimiento de los controles internos, la inspectoría y el sistema de tribunales disciplinarios. Esto es algo que la gestión del director Mauricio Sandoval debilitó profundamente, lo cual ha permitido impunidad en los abusos de derechos humanos que cometen los policías, que sí los cometen porque nosotros recibimos las denuncias y los verificamos, pero no encuentra un mecanismo fuerte, sólido de control desde el 2001. Sí se hicieron esfuerzos entre 2009, entre 2010 y 2012 por romper este ciclo de impunidad desde la inspectoría y los tribunales disciplinarios, pero luego ese ritmo y esa contundencia bajó. Entonces esta política me parece que es una herramienta importante. Ya el PNUD se pronunció públicamente en el sentido que las autoridades deberían rescatar esta herramienta y darle vigencia. Y yo estoy como procurador recomendando al nuevo gobierno que tome este punto de partida, que retome esta política que elaboró el actual gobierno, pero que no tuvo la capacidad de llevar a ejecución integralmente,
y que con las enmiendas que esto requiera y la participación de los diferentes sectores pueda darle aplicación. Esto trae el desafío de los recursos, no solo de más recursos, sino de que los que se tengan se usen adecuadamente y se dirijan eficientemente hacia donde deben dirigirse. Y aquí es donde hemos introducido, ya desde antes del incidente de la huelga de hambre del agente policial, un compromiso de la Procuraduría por incidir en la mejora de las condiciones laborales de los agentes policiales. Porque ese es un elemento importante, ¿no? El elemento anímico, psicológico, que también se sienten los elementos de la policía. Además de que de repente, imagínense usted, tiene una política que a lo mejor no tiene la continuidad, no tiene la consistencia para ser aplicada y ejecutada, se suma las condiciones en que laboran algunos elementos de la Policía Nacional Civil. Sí, miren, hay un análisis que nosotros hacemos en nuestro informe, que es el análisis presupuestario, y observamos que hay un esfuerzo en este gobierno por incrementar la inversión. Es decir, sube de cerca de 300 millones a más de 350 millones en el periodo de 50 años el presupuesto de seguridad. Hay obviamente también un incremento en la plantilla policial importante hacia lo que se destinan recursos, pero el 70% de este presupuesto, el 70%, que son como 277 millones, van al componente de la eficacia policial, es decir, a la parte represiva. Y entendiendo el nivel de violencia, dijéramos, razonable que la mayoría de recursos se destinen al combate del delito, esto es claro. Pero luego, cerca del el desglose, el 30%, hay un 30% que va a las instituciones de justicia, pero solo el 1% de todo el presupuesto, de lo que es en el presupuesto general del Estado, justicia y seguridad, se destina a la prevención. De ese 1%, el 40% del 1% va nada más a la participación ciudadana y la prevención. Es decir, que el enfoque ha sido el mismo casi en los últimos 20 años. Sí, lo demás está financiando instituciones que también están con recursos muy limitados e insuficientes, como la UTE, el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, la Comisión Antidrogas. Las instituciones con menos recursos dentro del rubro justicia somos la Procuraduría de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de la Judicatura, que somos también dos entidades claves. Entonces hay necesidad de un mejor uso, pero también de más recursos. Por eso el tema de una política integral de seguridad está atado al de la reforma fiscal, a una reforma fiscal que obedezca a los principios de justicia tributaria y de progresividad, que no golpea a los de abajo, pero debemos tener en cuenta que dentro del problema fiscal, un problema central es la elusión y la evasión, y es un tema al que le debe entrar el nuevo gobierno. De lo contrario, no va a ser capaz de invertir recursos suficientes para desarrollar una política de seguridad eficaz. Sí, la contundencia al combate, pero financiar los otros componentes. De lo contrario, estaremos nada más tocando los efectos, queriendo hacer descansar en la policía o en el sistema penal la responsabilidad de la superación de la delincuencia, lo cual es una tesis también falsa. Y no estaremos atacando muchas causas ni poniéndonos objetivos de mediano o largo plazo que es necesario para superar esta crisis. Claro, Procurador, ¿y de la cooperación internacional, de la ayuda internacional, hay algún porcentaje que se destina a este tema de la prevención o no? Sí, ya que me habla de que solo es apenas un 1%, ¿no? El que se destina. Entonces la mayoría de programas, incluso algunas inversiones que se están haciendo en cárceles donde hay en el subsistema penitenciario hay otra crisis terrible, ¿no? Pero han habido algunas inversiones importantes, en su mayoría han sido parte de programas de cooperación internacional. Sin embargo, ya el informe del Banco Mundial del 2012 nos da cuenta cómo este tipo de cooperación a la prevención y a las políticas de prevención se está contrayendo y se habría contraído casi el 30% en los últimos años a raíz de la crisis financiera global. Entonces no puede ser la apuesta nada más la cooperación, por supuesto que debe estimularse, pero no puede ser la única apuesta a la cooperación y debe el Estado buscar el mecanismo de financiamiento para este tipo de ejes fundamentales. Se requieren recursos también para atención de las víctimas, para los programas de atención psicosocial, de resarcimiento económico, de protección. El programa de protección a víctimas y testigos no ha tenido incrementos presupuestarios. Es más, hasta se redujo algunos puntos en relación al presupuesto general de la UTE,
Estamos pidiendo también que el programa de protección y víctimas y testigos sea fortalecido y ampliado. ¿Alguna percepción existe de la población, procurador, de que no hay, digamos, un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo, una unidad en la búsqueda de solucionar este problema, que no estamos hablando todos de la misma dirección? Por ejemplo, cuando usted me explica eso, de que el componente represivo es el que se gasta más el presupuesto y solo queda 1% para la parte de prevención, cuando aparece una comisión por un lado y otra por otro, cuando aparece, por ejemplo, incluso, ¿no? Hoy lo vimos, el alcalde de Ilopango hablando de un gabinete de seguridad que proponen ellos en un documento, entonces dice uno, bueno, aquí estamos hablando de diferentes actores queriendo sacar de alguna manera, digo, me disculpa por el término, probablemente ventaja de un tema que nos afecta a todos los salvadoreños y que lo que queremos es que todos se unan, que todos vayan para la misma dirección para terminar de neutralizar esto, ¿no? Pero como que hay intereses particulares, hay altibajos en esto. Usted mismo lo mencionaba, había una política, la establece un gabinete, llega otro gabinete, la desecha y al final el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? 9, 10 muertos diarios. Sí, bueno, recordemos que la delincuencia, la violencia tiene raíces muy profundas, algunas no solo son estructurales, sino que son de dimensiones transnacionales, ¿no? Se habla mucho del escenario regional del crimen organizado, la guerra contra las drogas en México y Colombia, que crean un escenario en Centroamérica, la ausencia de políticas sociales por décadas, ¿no? que van generando un impacto en las comunidades, la ausencia del Estado en las comunidades y en el nivel local, las políticas económicas neoliberales que traen esta ausencia de política social, pero que también profundizan los niveles de exclusión y disparan la migración que crea la fragmentación familiar, las fallidas estrategias de mano dura. Por cierto, otro de los grandes males de mano dura es que al ser solo apariencia de fuerza, pero con muy poca eficacia real, permitió la expansión y el fortalecimiento de las pandillas, la articulación del liderazgo nacional de las pandillas y su capacidad de ordenar delitos desde la cárcel se fortalece y se consolida con mano dura. Entonces, bueno, toda esta serie de causas deben ser abordados por eso de manera integral, no solo con parte represiva, que ya decía debe ser contundente. Y entonces las estrategias de orden nacional, sin hacer prevalecer intereses de protagonismo, intereses sectoriales, son importantísimas. Esto es un interés nacional. Muchas iniciativas y muchas estrategias que están dispersas pueden ser positivas en este proceso. Se acaba de abrir una nueva oportunidad, dicen, de diálogos donde las iglesias históricas se han comprometido, las iglesias históricas y las iglesias evangélicas, para trabajar en el nivel local. Esto puede dar resultados positivos, pero no puede estar aisladamente, ni debemos considerar lo que esa va a ser la solución mágica. Ese proceso se debe integrar a la estrategia nacional más amplia de prevención, donde estamos participando todas las instituciones y debemos participar todos los sectores sociales y darle un énfasis a la dimensión municipal, local y comunitaria de la prevención. Los diálogos son importantes para atacar las expresiones sociales y las causas sociales que pueden estar incidiendo en incrementar o perpetuar la delincuencia. Pero este tipo de diálogos, por supuesto, en ningún caso deben implicar ningún tipo de violación a la ley. Los graves delitos, el impacto en las víctimas y la obligación de perseguir y juzgar a los delincuentes que cometen delitos graves es una obligación del Estado irrenunciable. Y tanto pandilleros como delincuentes comunes y miembros del crimen organizado que perpetran este tipo de crímenes deben ser perseguidos, juzgados y sancionados. Y esto nos lleva al gran tema de la necesidad de una reforma judicial, dado los altos niveles de impunidad y de incapacidad del Estado para llevar a la justicia a quienes cometen estos delitos. Entonces, pero esa persecución está fuera de toda negociación. Los delitos y la persecución no se negocian. Lo que sí debe existir es un diálogo en orden a dar oportunidades sociales, en orden a darle inclusión a la juventud, a rescatar la niñez en riesgo, a desarrollar diversas iniciativas de orden comunitario, municipal y social que vayan restándole oportunidades a la delincuencia
para seguirse fortaleciendo. ¿Por qué hay sectores que siguen pensando y aclamando, por decirlo de esa manera, a la Fuerza Armada como una posible solución? Bueno, obviamente supongo que es ante la falta de resultados en estas estrategias y en estas políticas que se han planteado, ¿no? Por ejemplo, Eduardo López dice, deberían de pedirle ayuda a la Fuerza Armada. ¿Cuál sería el riesgo, bueno, cuál es el riesgo de que cada vez vaya cayendo en manos de la Fuerza Armada el tema de la seguridad pública? Bueno, esto tiene varias dimensiones y yo creo que el sentir a veces es lógico en la medida que muchos sectores, muchos líderes únicamente nos presentan esa imagen de fracaso y de resultados fallidos. Realmente yo creo que también hay logros, ¿verdad? No tenemos una policía en crisis, no tenemos una policía de rodillas frente a la delincuencia, tenemos una policía con resultados. Hay una estadística en ese sentido, ¿no? Hay un enfoque con énfasis en lo represivo y en las cárceles está el resultado de ese actuar. Sí me parece que ha faltado más recursos, más decisión política para fortalecer la policía y esto ha llevado a que la Fuerza Armada complementa. Pero la Fuerza Armada no es la entidad que tiene ni el mandato constitucional ni legal, ni la preparación especializada. La policía es una entidad que está en medio de la comunidad. Estamos hablando de personas armadas que tienen la prerrogativa de usar la fuerza, de intervenir ante ciudadanos, privarles de su libertad, en determinado momento ejercer la fuerza letal contra ciudadanos y ciudadanas cuando hay un caso de necesidad y que legalmente se requiera. Entonces, esa potestad de ejercer la fuerza contra la ciudadanía, inclusive la fuerza letal, debe estar en manos de un cuerpo especializado que está entrenado y capacitado para eso. No es esa la preparación de la Fuerza Armada. Si comenzáramos a darle a la Fuerza Armada con sus fusiles de alta velocidad, su entrenamiento específico para la guerra y para otro tipo de funciones, y lo ponemos a interactuar, a realizar directamente las capturas, los procedimientos, a utilizar la fuerza letal. Están cada vez en manos también de la Policía Nacional Civil. Se recuerda que recientemente dijeron vamos a dotar a la policía de fusiles AK-47, ¿no? Pero ya hay armas largas en manos de la policía. Pero hay un tema nacional. que debe regularse con ese uso. Es decir, la policía también está muy estructurada en protocolos para la utilización de las armas de fuego. Es decir, las armas largas no van al policía como un fusil de alta velocidad, no va al policía que está realizando la labor de patrullaje directo en la comunidad, es decir, están en grupos especializados, entrenados, de asalto, de intervención, que son los que van a usar ese nivel de la fuerza. Es decir, hasta eso requiere una formación y un protocolo especial de intervención policial. No es la Fuerza Armada la que tiene eso. Además, históricamente, el depósito de la seguridad pública en la Fuerza Armada generó en los años 80 y en décadas anteriores, ¿verdad?, la aplicación de esa potestad para el terrorismo de Estado. Ok, vamos a hacer la pausa, procurador. Cuando regresemos, hay gente que dice, mire, no se puede obviar tener un diálogo, ¿no?, un acercamiento con las pandillas en nuestro país. Otras personas que dicen, no hay que hacerlo de esa manera, lo que hay que hacer es aplicar la ley y punto, ¿no? Entonces, cuando regresemos, quiero escuchar su opinión sobre esto, sobre aquellos que dicen que la tregua, famosa tregua entre pandillas, debería de ser un elemento importante a considerar para tratar de neutralizar el tema de la delincuencia. Pausa comercial, regresamos en breve.
Muy bien, nos fuimos dejando pendiente un tema. Procurador, ¿cuál es su opinión? Bueno, completábamos el de la participación de la Fuerza Armada. Ajá. Hay una razón histórica, obviamente, de que la Fuerza Armada no tenga ya la seguridad pública, y es que cuando la tuvo, ejerció el terrorismo de Estado y fue responsable de la perpetración sistemática de crímenes atroces y crímenes contra la humanidad, las torturas, la tolerancia y participación en una red de escuadrones de la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra historia particular es una historia que construye una democracia que le apuesta a una policía nacional civil. No está en manos de la Fuerza Armada. Claro. Creo que la Fuerza Armada ha asumido ejemplarmente este nuevo rol de sometimiento al poder civil. Que las autoridades policiales dependan de la máxima autoridad civil, como es el presidente, es una garantía de democracia y de respeto a los derechos humanos. ¿Usted apoya la tregua entre pandillas? Bueno, no la figura de la tregua en sí misma. Recordemos que esto fue un escenario que se planteó en 2012 en el contexto de la titularidad del ministro Munguía, que debemos sí reconocer que este escenario, que esta coyuntura en la que se produce la llamada tregua, es una coyuntura que redujo los homicidios notablemente. Se pasó del índice de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes al 42%. Esto, dijéramos, creo que es un bien que debemos reconocer. Toda la nación esperamos que los homicidios y los delitos violentos disminuyan, y esto no podemos negarlo. Pero también recordemos que la tregua fue muy cuestionada en su transparencia y que si el gobierno lo negó enfáticamente, pero en la ciudadanía y en los sectores sociales quedó la duda de un posible pacto entre autoridades con grupos de pandillas, y esto no le permitió generar legitimidad social a ese proceso. Creo yo que es un proceso que se dio en ese momento. Ahora se está hablando de otro tipo de dinámica. Yo no puedo afirmar, no estaba ni siquiera en la Procuraduría, que se haya dado un pacto, no. El gobierno y el señor presidente de la República mismo lo negaron enfáticamente, pero sí debo decir que en ningún caso cualquier tipo de diálogo debe integrar negociaciones que impliquen la violación de la ley, ¿verdad? Ni pactos con grupos delincuenciales. Esto debe estar fuera de todo escenario de diálogo. Por eso creo yo que la oportunidad de este nuevo ciclo de diálogos, que plantean ya más una participación multisectorial con gobiernos municipales y en el marco de la legalidad y la transparencia, puede ser un nuevo escenario que sí sea positivo, pero no debemos verlo aisladamente, no creer que es una solución mágica, sino que debemos integrarlo, como decía, a esa estrategia nacional de prevención. Hace unos días estaba leyendo, procurador, el tema de lo que se ha desarrollado en el Distrito Italia, por ejemplo. A veces uno dice, bueno, mire, si hay modelos regionales, ¿no? O localizados, mejor dicho, que han sido exitosos. Por ejemplo, hubo un tiempo que San Martín fue intervenido con un modelo y aparentemente bajaron los homicidios. Después se intervino el Distrito Italia y aparentemente también dio buenos resultados. ¿Por qué esos componentes que se pusieron en marcha, que se ejecutaron ahí, no se magnifican, no se ponen a escala nacional, por ejemplo, o por lo menos a escala regional, ¿no? En la zona paracentral, digo, que ya está probado que dan buenos resultados, que tienen un alto componente, por cierto, de prevención? Claro, mire, hemos sido un país donde hay excelentes estudios, excelentes propuestas. Naciones Unidas y los informes del PNUD, también de consultorías especializadas, plantean rutas a seguir muy importantes que normalmente se quedan en el papel. El camino del desarme, el camino de la intervención de territorios donde después debe entrar el Estado con inversión social, la vinculación con la comunidad. Miren, ninguna inteligencia policial, por fuerte y efectiva que sea, va a sustituir el contacto o los beneficios que pueda derivar del contacto de la policía con la comunidad. Por eso la filosofía de la policía comunitaria, que empezó a estructurarse desde la policía en los años 90, pero que también mano dura socavó y que ahora este gobierno sí retomó en alguna medida con varias iniciativas, es un elemento central. Es la comunidad la que da información sobre el delito. Entonces lo que debemos buscar es que este tipo de experiencias que sí han sido positivas, que han implicado el desarme, el contacto con la comunidad o la inversión social
con la participación de la autoridad y los actores sociales locales, se repliquen y se conviertan en experiencias que se dan dentro del eje dentro de la proyección de la estrategia nacional. Así es como iremos logrando un impacto. Esto es parte de las recomendaciones que yo he dado al nuevo gobierno. Al nuevo gabinete de seguridad, sobre todo, ¿no? Y al nuevo gobierno. Vamos a enlazarlo con la radio, ¿le parece, procurador? Si hay más conceptos que hablar, compartir con la audiencia de la Radio 109 y los televidentes de Canal 12. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Qué gusto saludarte nuevamente. Romeo, estamos entrando aquí en materia ya con Jorge Dabú y con Guillermo Guido Alarcón, director del Comité Ejecutivo de NEP y presidente de la gremial Unión MIPYMES. Un saludo también para tu invitado, David Morales, procurador. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Gracias, un saludo a ustedes en 102.9, a los conductores y a pues sus invitados de la NEP. A ver, ¿cuál es el tema que estás abordando con el procurador Romeo? ¿Por dónde van ahorita en la charla? Estamos hablando sobre el tema de la inseguridad que está enfrentando el país, y la reflexión principal que me queda es, pues obviamente, que ha habido algunas cosas que no han funcionado, como la inconsistencia, ¿no? Decía el procurador, esto de que haya habido 3 ministros en un periodo, pues no le da como la consistencia y el seguimiento a las políticas, a la ley, a la política que se planteó en su momento, que fue firmada, decía usted, procurador, por el ministro Munguía Payés, ¿no? Y que no fue retomada después por otro gabinete, etcétera. Entonces, estas cosas y la falta de fondos y el enfoque que va más a la represión que a lo preventivo, a juicio, entiendo, el procurador, ha sido lo que no ha terminado de cuajar, ¿no, procurador? Partiendo de eso, yo quiero hacer una pregunta al procurador y a nuestros invitados. Hoy a las 10 de la mañana está convocada una conferencia de prensa, como ya lo habíamos adelantado, del presidente electo Salvador Sánchez Serén. Muy probablemente conozcamos los nombres de las personas que se van a encargar de la seguridad pública de nuestro país. Dijo ayer Napoleón Campos aquí en una entrevista en Radio 109 que no va a haber luna de miel de este nuevo gobierno en tema de seguridad pública, que las acciones deben ser ya el 2 de junio, comenzar rápidamente. ¿Qué espera el procurador y qué espera la empresa privada también de nuestro país de estas primeras acciones del gobierno en cuanto a la seguridad pública? Bueno, gracias por la pregunta, interesante. Es un planteamiento de fondo que yo he hecho ya oficialmente desde el pasado 12 de mayo. Planteo que la complejidad del fenómeno delictivo y de violencia, que es multicausal, debe tener como respuesta del Estado una política integral de seguridad. Acompaño la necesidad de una política represiva del delito que sea contundente y que cuente con los recursos necesarios. El nivel de violencia efectivamente lo exige, pero si nos quedamos solo en ese nivel, vamos a tener los resultados de fracaso que se tuvieron en la década anterior con el manodurismo. Debe haber también una inyección y un mejor uso de los recursos con los que ya se cuenta para desarrollar los otros componentes, que es el de la prevención, la atención a las víctimas, la rehabilitación. Y estoy poniendo en el centro del llamado, en una fuerte exhortación a las nuevas autoridades del gobierno entrante, que se ponga en el centro de las políticas de seguridad la atención y la asistencia a las víctimas del delito y la delincuencia. Las políticas no han tenido inversión ni atención suficiente desde el Estado a las víctimas, aunque sí hay unos avances importantes, debo decirlo, en materia de las mujeres víctimas de la violencia y en materia de niñez y adolescencia, donde se han desarrollado políticas y sistemas a partir de legislaciones específicas. Pero dijéramos, este es como el planteamiento. Hay una herramienta ya diseñada desde el 2010 y aprobada en 2012, que es la política de seguridad pública, justicia y convivencia, que tiene estos componentes, pero que no hubo capacidad de aplicarla en el resto del periodo, y mi llamado es a que retome esa herramienta el nuevo gobierno y se abra una participación multisectorial a partir de ahí. ¿Qué dice el presidente de la NEP respecto a este tema? Bueno, antes que nada, buenos días, Romeo y al licenciado Morales, el procurador, un gusto estar con ustedes vía digital. Para nosotros, lo que decía el procurador es algo que hemos también apoyado anteriormente. Creemos que el fenómeno es tan complejo que no podemos asumir con una parte de la fotografía que lo vamos a resolver. Quizás el componente transversal de todo lo que él mencionaba es un país en desarrollo, porque si hay desarrollo, si el país crece,
hay oportunidades de empleo, hay recursos para el Estado para hacer lo que le corresponde hacer, y ese es uno de los trabajos en los que siempre hemos fincado la solución de muchos de los problemas. Así que coincidimos en eso y ojalá que, como él dice, el nuevo gobierno entre con una visión diferente. Termino con esto. Toda la permisividad y la falta de políticas públicas de seguridad claras es lo que nos tienen en lo que a diario estamos viendo. Aparte de los asesinatos, aparte de las infiltraciones de instituciones, aparte de la compra de jueces, toda la falta de credibilidad que se da en el andamiaje institucional, y eso es peligroso porque se nos puede desmoronar en las manos. Ok. Pues Tony. a ver, la situación de, a mí, o sea, una pregunta, ¿tienen datos, Guillermo, sobre la situación crítica que atraviesa la micro, la pequeña empresa con respecto a las extorsiones? Mire, buenos días a todo el sector empresarial. Cuando digo sector empresarial estoy hablando también de nuestros empleados, de toda la gente que con los micro, hombro a hombro, trabajamos día a día para sacar adelante los salarios, el gasto y todo lo que un micro, pequeño y mediano empresario enfrenta a diario. La pregunta que usted me hace es una pregunta actualmente difícil de responder. No creo que nadie en este país pueda dar cifras más o menos exactas sobre un problema que está desbordado. CONAPES, que es miembro de la Unión MIPYMES, hace un estudio, lo lanza regularmente. Yo creo que en estos días está lanzando su última investigación. Nos va a dar probablemente temas como datos como que el 80% de los micro pequeños empresarios están siendo víctimas de algún delito, etcétera, pero todo es un aproximado. Tony, muchas gracias, Tony. Bueno, saludos para ti y para tus invitados. Bueno, también para David Morales, qué gusto tenerlo a través de este contacto. Hasta luego, Romeo. Nosotros igual, un gusto haber escuchado la opinión de las personas que tiene Tony. Vamos a despedirnos aquí, procurador. No nos queda más tiempo ya. Lógicamente, este tema de la delincuencia, de cómo enfrentarlo, no depende de una persona, no depende de un ministro, no depende de un director, subdirector, depende del esfuerzo que hagan todas las instituciones, incluyendo, por supuesto, las municipalidades. Gracias. Un gusto, Romeo, y sí, las políticas de desarrollo son el nivel primario de la prevención. Creo que sí hay fortalezas institucionales que se han logrado en los últimos años, que es importante continuar. Y como decía, mi llamado es a que las víctimas al centro de las prioridades de las políticas. Muchas gracias. Hemos conversado con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos.